Este es Devin, y tiene un gran problema. Mira, Devin es ingeniero de TI en Bain Street, un famoso fondo de cobertura. La vida es buena, arreglando errores, resolviendo tickets y manteniendo la infraestructura de la empresa en funcionamiento. Tiene fama de resolver problemas rápido y conoce PowerShell como la palma de su mano. Pero un día, recibe una llamada de alguien de arriba. Devin está acostumbrado a rescatar a los de ventas de crisis en sus computadoras, pero una llamada del CTO, eso solo puede significar un desastre, un despido, o peor aún, ambas cosas. Devin contesta. Siente que el corazón se le va hasta el estómago. Es aún peor. Microsoft va a dejar de dar soporte a Windows 10, el sistema operativo que más de la mitad de la fuerza laboral de 1000 monos de la empresa usa todos los días. Y Devin sabe que mucho de su hardware antiguo no tiene ninguna posibilidad de correr Windows 11. Al demonio, algunas de esas máquinas apenas pueden cargar 5 pestañas de Chrome al mismo tiempo. Pero no hay opción. El departamento legal lo está presionando. Toda la empresa debe actualizarse para seguir cumpliendo con la normativa. El software desactualizado es el sueño dorado de los hackers, y nadie quiere ser el próximo Discord. Así que, sin tiempo que perder, Devin y su jefe se apresuran, comprando nuevos sistemas, actualizando lo que pueden y transfiriendo cientos de miles de documentos a dispositivos y unidades más nuevos para mantenerlos a salvo. Es una carrera contra el tiempo que le cuesta a la empresa decenas de miles de plátanos. Pero aquí está el asunto. Devin no está solo. En toda la jungla, desde pequeñas startups hasta enormes megacorporaciones, millones de monos de TI están recibiendo la misma llamada, enfrentando la misma realidad imposible. Desde una humilde tienda de conveniencia que rastrea compras en Excel, hasta una megacorporación de la lista Fortune 500, preparando una presentación para accionistas en PowerPoint, todos dependen de Microsoft, los desarrolladores del sistema operativo Windows. En otras palabras, si no estás usando Windows, te estás metiendo en problemas. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo se volvió Microsoft tan influyente? Y más importante aún, ¿debería alguna empresa tener este tipo de poder en primer lugar? Este es el final de Windows 10 explicado. La historia comienza a mediados de los años 70, con un joven llamado Bill y su amigo Paul fundando Microsoft en un pequeño garaje. Su gran oportunidad llegó cuando licenciaron un sistema operativo a IBM, y pronto, su tecnología se convirtió en el estándar para prácticamente todas las computadoras en todas partes. Mira a Bill aquí. Es un desertor de Harvard, con talento tanto para los negocios como para la programación, y usó estos dones para llevar a Microsoft de ser una empresa emergente a convertirse en un titán tecnológico. No sin su buena dosis de drama y controversia, eso sí. Avísame si quieres un video sobre eso, por cierto. Gracias a las habilidades de Bill y Paul, para cuando llegaron los años 90, Windows estaba en todas partes, y el dominio de Microsoft sobre las computadoras de escritorio del mundo era casi absoluto. Y durante las últimas décadas, Windows ha mantenido su dominio como el indiscutible alfa de los sistemas operativos. Incluso hoy en día, más del 70% de las computadoras de escritorio en todo el mundo todavía ejecutan al menos alguna versión de Windows, y solo Windows 10 impulsa cientos de millones de máquinas en oficinas, escuelas, hospitales y agencias gubernamentales. Pero eso es solo la punta del iceberg. En el mundo empresarial, las cifras son aún más impresionantes. 9 de cada 10 empresas de la lista Fortune 500 dependen de Windows para mantener sus operaciones en funcionamiento. Desde hojas de cálculo hasta servidores, presentaciones y nóminas, Windows es la columna vertebral invisible del lugar de trabajo moderno. Pero con ese dominio también viene una enorme vulnerabilidad, porque cuando Windows tropieza, toda la jungla lo siente. Solo mira lo que pasó en julio de 2024, cuando una falla global tecnológica vinculada a una actualización defectuosa de Windows causó estragos en innumerables industrias. Lo peor de todo, los aeropuertos se paralizaron, los vuelos se retrasaron o cancelaron, y miles de monos quedaron varados, todo porque los sistemas críticos que funcionaban con Windows se cayeron. Y no terminó ahí. Los hospitales pospusieron cirugías, los bancos congelaron transacciones y las empresas perdieron millones en cuestión de horas. Es un recordatorio sombrío. Cuando el software de una sola empresa es necesario para gran parte de la vida diaria, incluso una sola actualización fallida puede tener un efecto dominó y alterar la vida de millones de personas. Algunos críticos, especialmente duros, incluso han llegado a llamar a Microsoft anticonsumidor y monopolista en sus prácticas. Y con la forma en que van las cosas, no es difícil ver por qué cada vez más personas empiezan a pensar de esa manera. Y con su reciente decisión de dejar obsoleto Windows 10, va a suceder todo de nuevo. Pero esta vez, parece que el juego estaba amañado deliberadamente a favor de los monos corporativos. ¿Pero qué significa todo esto para los monos comunes como tú y yo? Aparte de necesitar un par de actualizaciones de software o actualizar tecnología antigua para cumplir con los requisitos modernos, no puede ser tan malo, ¿verdad? Spoiler. Sí puede. Y la peor parte es que ya está sucediendo. Mira, para Devon y millones de empleados de TI como él, el tiempo está corriendo. Con el fin del soporte para Windows 10, cada máquina que usa ese sistema operativo, ahora obsoleto, se convierte en un blanco fácil para hackers. Malware,
y una caja de Pandora de problemas de cumplimiento normativo. Las empresas se apresuran a actualizar cientos de miles de computadoras, una tarea ya de por sí enorme y costosa. Pero su pesadilla no termina ahí. La mayoría del hardware antiguo no puede manejar los exigentes requisitos de Windows 11, pero mientras todo esto sucede en segundo plano, recuerda que cuando el sol se pone, dispositivos perfectamente funcionales, algunos con apenas unos años de uso, van directo al basurero más cercano. Microsoft realmente está haciendo todo lo posible para pasar de calentamiento global a calentamiento extremo. Son montañas literales de plástico, metal y componentes tóxicos, todo por la decisión de un solo gigante del software. Realmente te hace sentir que toda la fachada de sostenibilidad que Microsoft muestra no es más que una actuación. Pero no te preocupes, ya llegaremos a eso, créeme. Pero no es solo el medio ambiente el que paga el precio. La prisa por actualizar también podría significar transferencias de datos apresuradas, archivos perdidos y empleados en pánico. Las pequeñas empresas y las escuelas que ya operan con presupuestos ajustados, especialmente en esta economía tan pésima, son las más afectadas. No muchos tienen los márgenes o los recursos a la mano para costear el nuevo hardware, así que se arriesgan a operar con sistemas sin soporte, poniendo en peligro sus datos, así como a sus clientes y empleados. Sin otra opción, muchos changos recurren al almacenamiento en la nube de las grandes tecnológicas, como el propio OneDrive de Microsoft, esperando una solución rápida. Pero aquí es donde las cosas se ponen un poco, digamos, como en Black Mirror. Mira, cuando los changos suben sus archivos a estas plataformas, no es que simplemente se queden ahí sin ser tocados. De hecho, la propia política de privacidad de Microsoft dice que pueden acceder, divulgar y conservar datos personales, incluidos tus archivos, si creen que es necesario. Y para cualquiera que le importe la privacidad, eso es una señal de alerta enorme. De cualquier manera, está claro que esto no es solo una actualización de software inofensiva. Microsoft te dirá que todo se trata de seguridad e innovación. Pero de alguna manera su idea de progreso siempre parece resultar en que los changos compren cosas nuevas y les hagan ganar más plátanos. Es curioso cómo funciona eso. Sus decisiones siempre parecen beneficiar enormemente a la empresa, mientras que los usuarios y las organizaciones se quedan con los costos y las consecuencias. Y aún así, mientras el mundo lidia con las consecuencias, montañas de hardware desechado, datos perdidos y presupuestos ajustados, Microsoft se apresura a asegurarnos su compromiso con la sostenibilidad. Su mercadotecnia y su imagen están llenas de promesas de un futuro más ecológico, metas de neutralidad de carbono e innovación responsable. Pero, ¿cómo se comparan estas afirmaciones con las toneladas métricas de desechos electrónicos generados por una sola decisión de software? Echemos un vistazo más de cerca a qué tan ecólicas son realmente estas ventanas. Mira, Devon y su equipo todavía están lidiando con el desastre. Como millones de trabajadores de TI en todo el mundo, de repente está buscando espacio en la oficina para almacenar, o simplemente deshacerse, del hardware antiguo que no puede ejecutar Windows 11. Imagina cuartos de almacenamiento llenándose con tarimas de laptops, computadoras de escritorio y todo en uno. Máquinas que todavía funcionan perfectamente, ahora quedan obsoletas por una fecha límite de software. Este escenario exacto está ocurriendo en este momento, y podría afectar hasta 240 millones de dispositivos en todo el mundo. Pero lo peor aún está por venir. La mayoría de estos dispositivos no tendrán una segunda vida. Terminarán como desechos electrónicos. Y los desechos electrónicos no son como la basura común. A medida que se descompone, libera una mezcla tóxica de metales pesados y plásticos que se filtran en el suelo y el agua, dañando a las comunidades y los ecosistemas. Todo esto sucede mientras la empresa responsable de las consecuencias está ocupada publicando comunicados de prensa, informes de mercado y discursos sobre sostenibilidad. Caray, si creyeras en los comunicados de prensa de Microsoft, pensarías que ellos solos están salvando la selva. Los monos corporativos presumen logros como contratar 34 gigavatios de electricidad libre de carbono, desviar el 88% de los residuos operativos y supuestamente proteger más tierras de las que utilizan. Pero si miras detrás de las enredaderas, la realidad en los vertederos, las instalaciones de desechos electrónicos y montañas de hardware sin usar que Devon tiene frente a él, cuenta una historia diferente. ¿Dónde estaban todos los defensores de la sostenibilidad en Microsoft cuando se tomó esta decisión? Incluso Microsoft sabe que sus esfuerzos no representan la realidad de la situación, porque sus propios informes admiten que las emisiones de gases de efecto invernadero en realidad han aumentado en los últimos años gracias a la inteligencia artificial, la infraestructura en la nube y los centros de datos. Y mientras Microsoft presume sus ambiciones de cero residuos y ser carbono negativo para 2030, la obsolescencia forzada de Windows 10 está enviando montañas de dispositivos perfectamente funcionales al basurero, generando desechos electrónicos en una escala que ningún programa de reciclaje puede compensar realmente. La desconexión entre el marketing y la realidad es difícil de ignorar. Pero el problema es que prácticamente no hay una alternativa de uso masivo, y eso es intencional. Recuerda que Microsoft ha construido y defendido, de manera muy controvertida, un casi monopolio en el mercado de sistemas operativos. Desde los primeros días de Windows, se aseguraron de que para la mayoría de los usuarios y empresas, usar una computadora signifique usar Windows. ¿El resultado?
Cuando Microsoft hace una decisión, al mundo no le queda más opción que inclinarse, sin importar el costo. Claro, existen alternativas, Linux, macOS, pero son una gota en el océano comparado con los dispositivos que usan sistemas propiedad de Microsoft. Y cambiarse no solo es un fastidio costoso, es una pesadilla logística y financiera. Imagina tener que migrar a cientos de miles de trabajadores de Windows a Mac. Los negocios en todas partes prácticamente se detendrían durante días o incluso semanas. Pero no te equivoques, Microsoft sabe que tiene el dominio, y esta decisión de dejar obsoletos a la fuerza cientos de millones de dispositivos solo lo confirma. Cuentan con eso para seguir siendo los líderes, mientras la empresa sigue presumiendo de sus credenciales ecológicas e innovación. Y esto es solo la punta del iceberg. Mira, hay muchísimas otras decisiones dudosas alrededor de la empresa, pero lo que estoy a punto de compartirte debería decirte todo lo que necesitas saber sobre sus prioridades. En 2025 al director general de Microsoft se le concedió generosamente un enorme aumento de sueldo, llegando a casi 100 millones de bananas. Todo esto mientras despedían a miles de trabajadores, supervisaban una de las peores caídas tecnológicas del mundo y causaban daños irreparables al medio ambiente al retirar Windows 10. Para ellos, todo este caos es solo ruido. No importa si el valor para los accionistas aumenta, ¿verdad? Y esa es la última pieza del rompecabezas. Como nos gusta decir en el canal, siempre sigue la pista de los plátanos. A pesar del giro publicitario, el daño ambiental, la pesadilla logística de actualizar millones de dispositivos, siempre recuerda quién está sacando provecho de las consecuencias. Los que venden los dispositivos, las licencias del sistema operativo, los paquetes de oficina. Pero afortunadamente, parece que las selvas de todo el mundo están notando esta tendencia preocupante y están empezando a tomar medidas. En los últimos años, los gobiernos y los reguladores han empezado a oponerse al poder sin control de los gigantes tecnológicos como Microsoft. Los osos europeos, por ejemplo, han intensificado las investigaciones antimonopolio y han aprobado leyes históricas como la Ley de Mercados Digitales, con el objetivo de frenar las prácticas monopólicas. En la jungla de Estados Unidos, los monos del Congreso finalmente están despertando ante los riesgos de la consolidación corporativa, con renovados llamados a la aplicación de leyes antimonopolio e incluso conversaciones sobre dividir a las grandes empresas tecnológicas. Algunas junglas están yendo más allá, explorando requisitos para ciclos de vida más largos de soporte de software, leyes de derecho a reparar y regulaciones más estrictas sobre desechos electrónicos. El mensaje es claro. Los días en que a los gigantes tecnológicos se les daba un cheque en blanco están llegando a su fin. Por supuesto, estos cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. Pero la marea está cambiando. Cuanto más sacamos a la luz estos problemas, las consecuencias ambientales, la obsolescencia forzada, la falta de alternativas reales y de responsabilidad, más difícil se vuelve para incluso el alfa más dominante ignorarlos. Si algún mono está confundido, solo recuerden que esto es una explicación sencilla sobre el fin de soporte de Windows 10 y las, digamos, interesantes prácticas de la empresa detrás de todo esto. Por favor, no demanden a Mono, y muchas gracias a la República Bananas por financiar generosamente estos videos. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.